Bueno, espero que estén animados después de esa increíble bienvenida, ¿verdad? Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Internacional de Lima. Amén. Y también gracias a todos, a nuestros hermanos que nos dieron las buenas noticias de alrededor del mundo. Es increíble ver cómo el sueño de Jesús de evangelizar todas las naciones cada día se cumple. Si nos visitas el día de hoy, mi nombre es Juan Carlos Arias y junto a mi increíble esposa, Juliana Arias, tenemos el honor de poder liderar esta increíble familia acá en Lima, amén. Y si nos visitas el día de hoy, tienes que saber que la semana pasada estábamos hablando de ser un verdadero adorador. ¿Quién recuerda la clase pasada? Adorar, ser un verdadero adorador. Bueno, vamos a ir a Juan, capítulo 4. Juan, capítulo 4, de donde sacamos el concepto de verdadero adorador. Bueno, el concepto de verdadero adorador sale de la misma fuente donde sacamos todo en nuestras vidas, de las palabras de Jesús y la Biblia, ¿ven? Y en Juan 4, versículo 23 dice Jesús: pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que lo adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Es increíble porque como Dios no necesita de absolutamente nada, ¿verdad? Si Dios necesitara de algo no sería Dios. Pero Dios, aunque no necesita nada, Él desea cosas. Dios, como tú y yo, desea cosas, pero no las mismas cosas que tú y yo deseamos. ¿Qué desea Dios? Verdaderos adoradores. Y Dios hoy nos ha dado la oportunidad de poder saber qué es un verdadero adorador. Un verdadero adorador, según la Escritura, es el que adora en espíritu y en verdad. Y vimos la clase pasada lo que era adorar en espíritu. ¿Qué significa adorar en espíritu? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, amén. Vimos la clase pasada que una verdadera adoración que viene del corazón es una adoración con expresión. Una persona que adora realmente de corazón se le nota, ¿verdad? Y por eso cuando canta lo deja ver. Una verdadera oración con todo el corazón viene con expresión. Una oración con todo el corazón viene con satisfacción. Viene del entendimiento de lo que Dios le ha dado y de la gratitud que hay en su corazón. También adorar en espíritu es una oración que empieza con una verdadera conexión. Y quiero preguntarte el día de hoy, ¿cómo estuvo tu tiempo con Dios? ¿Cómo estuvo tu tiempo con Dios? Ahí hay una mano maravillosa y se le nota en su cara, ¿ven? Porque la oración viene con expresión. Bueno, hoy no hablaremos, porque ya hablamos de lo que es adorar en espíritu, que es con todo el corazón, pero hablaremos de la otra mitad de un verdadero adorador, que es adorar en verdad. Verdad significa evidencia, exactitud, veracidad, confirmación, certeza, efectividad y autenticidad. Entendemos por qué Dios realmente quiere que lo adoremos en verdad. También porque lo contrario a la verdad es falsedad, mentira, error, engaño e hipocresía. Mi pregunta es, ¿cuál es tu oración el día de hoy? No hay duda porque Jesús nos dijo que quería que lo adoráramos en espíritu y en verdad. Y la verdad es un concepto bastante complejo. Realmente los filósofos, después de años de haber discutido qué es la verdad, han llegado a la misma conclusión de siempre: nada sabemos. Realmente al final esa es la conclusión de la filosofía: nada se sabe. Y aunque la verdad está envuelta en cada uno de los ámbitos de nuestra vida, por eso es que hay leyes físicas, ¿verdad? Cosas como la gravedad, cosas como las leyes físicas son verdad, cosas que no cambian. También hay verdades biológicas, químicas, y hoy hablaremos de las verdades espirituales, ¿ven? Verdades donde no hay engaño ni hipocresía, ¿ven? Donde no hay mentira ni error. Hoy vamos a hablar de la verdad. Por eso el título de mi clase el día de hoy, y citando las palabras de nuestro Señor y Salvador Jesús, el título es: la verdad te hará libre. La verdad te hará libre.
Primero que todo tenemos que entender qué es la verdad. Y muchos de nosotros todavía no tienen un concepto claro que es la verdad. Bueno, vamos a ir a Juan 14 y vamos a definir de una vez por todas qué es la verdad. ¿Están animados el día de hoy, familia? De ser verdaderos adoradores. Bueno, en Juan 14, versículo 6, estas son las palabras del mismísimo Jesús. Pero versículo 5 dice así: dijo entonces Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, así ¿cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, les contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocieran realmente a mi Padre, y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Para Jesús, ¿quién era la verdad? Él mismo. Jesús en estas palabras se está llamando al mismo la verdad, el camino y la vida. Y esta es una afirmación bastante atrevida, ¿verdad? Llamarse el camino, la verdad y la vida. Tenemos que aceptar algo como cristianos, y es que Jesús hizo afirmaciones muy controversiales. A cada uno de sus discípulos está preguntando cuál es el camino, y él se llama el camino, se llama la verdad y la vida. Para Jesús, la verdad era Él. Mi pregunta es, ¿qué clase de hombre se llamaría a sí mismo la verdad, el camino y la vida? La verdad es que nadie, en sus 5 sentidos, se llamaría a sí mismo la verdad, el camino y la vida, a menos de que realmente fuera verdad. Tenemos que entender, familia, que Jesús no solo puede ser un buen maestro, un profeta, porque si Jesús no fue Dios, Jesús simplemente fue un mentiroso. La realidad es que si Jesús no estaba diciendo la verdad, en este momento Jesús, en el mejor de los casos, era un mentiroso, y en el peor de los casos, simplemente un loco. Si Jesús estaba diciendo estas palabras, Jesús no era Dios. Eso es lo que es Jesús. Pero si Jesús estaba diciendo la verdad, Jesús es Dios, amén. Nadie se autoproclamaría ser el Mesías, ser el camino, la verdad y el camino al Padre, al menos de que estuviera loco o estuviera diciendo la verdad. Y realmente Jesús no es el único que se ha llamado la verdad en la historia de la humanidad. Han habido personas que se han llamado a sí mismos la verdad y conocer la verdad y ser Mesías. Lamentablemente han habido personas que se han levantado y por un rol de liderazgo se han creído que realmente eran el Mesías y la verdad. Un ejemplo es un hombre llamado Jim Jones, que en 1978 en la Guyana, él fundó una comunidad llamada el Templo del Pueblo y convenció a sus seguidores de que él era el Mesías. Bueno, ¿qué pasó? Después de que muchas personas lo siguieron, ordenó un suicidio masivo y el asesinato de más de 900 personas, incluyendo niños, en los que se conoció como la masacre de Jonestown. Esto pasa cuando las personas se proclaman a sí mismos Mesías y tener la verdad. Applewhite, un hombre llamado Marshall Applewhite, fue un líder de Heaven's Gate, una secta que creía que era un extraterrestre y que la tierra pronto se acabaría. En 1997, él y 38 de sus seguidores se suicidaron, creyendo que sus almas serían transportadas en una nave espacial a un cometa. Esto llevó a la tragedia de muchas personas. Realmente, si tú te vas a llamar la verdad, el camino y el Mesías, hay 2 posibilidades: que tú seas un mentiroso, un loco, o que realmente seas el Mesías. Jesús dijo que era el camino, la verdad y la vida, cosas tan controversiales para que nosotros mismos pudiéramos buscar respuestas, ver la evidencia y realmente creer. ¿Están conmigo, familia? Jesús no es el único que se autoproclamó el Mesías o Dios o tener la verdad. Pero la diferencia entre las demás personas y Jesús es que toda persona que sigue las palabras de Jesús es impactado de una manera positiva. Una persona que sigue las palabras de Jesús, la verdad, es un hombre y una mujer que es transformado para el bien. Los que siguen a los demás locos terminan siempre mal. La diferencia entre esas personas que han hecho mal creyéndose la verdad y Jesús
es que nadie recuerda a esas personas, nadie recuerda sus palabras, pero las palabras de Jesús, después de 2000 años, siguen siendo vigentes. Jesús estaba dispuesto a llamarse al mismo la verdad. ¿Sabes por qué? Porque Jesús es la verdad, amén. La verdad es eterna, Jesús no cambia y Jesús es la verdad. Vamos a ir a Juan 17, versículo 17. Juan 17, versículo 17. Acá Jesús, el Mesías, Dios mismo, está hablando con el Dios Padre. Y vamos a leer el versículo 16. Ellos, Juan 17, versículo 16 dice así: ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Acá son las palabras de Jesús orando a Dios, ¿verdad? Y para Jesús, ¿qué también era la verdad? La palabra de Dios. La palabra de Dios es la Biblia, y para Jesús esta era la verdad. Hay muchas personas que aún tienen ese debate en sus mentes: ¿será o no la Biblia la verdad? Y la verdad es que históricamente hay muchas evidencias que muestran que todo lo que hay en la Biblia es verdad. Pero una de las mejores evidencias espirituales que a mí me gusta personalmente para saber si la Biblia realmente es la palabra de Dios o no es las consecuencias de la vida de una persona cuando no sigue la Biblia. ¿Cómo saber qué quiere decir eso? Sí, una de las mejores evidencias para creer que la Biblia es la palabra de Dios son los resultados de la vida de una persona cuando no hace lo que la Biblia dice. ¿No crees? Hoy, si no crees, no te invito a que hagas esto, pero si tú empiezas a hacer todo lo contrario a lo que la Biblia dice, tu vida se va a volver un desastre, ¿eh? Pero cuando tú comienzas a poner en práctica la Biblia, toda tu vida cambia para bien, amén. Esta es una de las mejores evidencias de saber si la palabra de Dios, si la Biblia es la palabra de Dios. Porque realmente hay un significado de verdad que es esta. Verdad es propiedad que tiene una cosa de mantenerse siempre la misma sin mutación alguna. ¿Qué quiere decir? Que la verdad es inmutable. La verdad no cambia. Por eso, hoy ves que la Biblia fue escrita hace más de miles y miles de años y aún es relevante en nuestra vida. Aún nosotros podemos aplicar la Biblia y ver los resultados de ella. Porque si no fueran las palabras de Dios, no podríamos cambiar. ¿Están conmigo, familia? Los resultados de una persona que sigue o no sigue la Biblia es la evidencia de que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la verdad no cambia. Y vamos a ir a Mateo 24. Vamos a ver qué es lo que dice Jesús en Mateo 24 acerca de la palabra de Dios y de su propia palabra. Ya vimos, la verdad no es mutable, no cambia, como Jesús no cambia. Y en Mateo 24 dice versículo 35. Déjenme saber cuando estén ahí, familia. Dice versículo 35: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán, amén. Vemos acá que las palabras de Jesús nunca pasarán. ¿Por qué? Porque las palabras de Dios, como la verdad, son inmutables. La palabra de Dios no cambia, la palabra de Dios siempre estará. Por eso la Biblia la venimos usando desde miles y miles de años atrás, porque Dios sabe que es verdad y hoy tú y yo podemos conocer la verdad. ¿Quién lo anima a eso el día de hoy? Tenemos que animarnos, porque hoy tú no tienes que salir a buscar la verdad en el mundo, pero la puedes encontrar en Jesús y en su palabra. Lamentablemente, en la actualidad, la verdad pasó de ser algo inmutable a ser algo cambiante. ¿Qué quiero decir? ¿Qué es verdad el día de hoy? Lo que el individuo piense y sienta. Pasamos a tener una verdad objetiva e inmutable a tener una verdad cambiante y subjetiva.
Hoy el mundo nos está enseñando que verdad es lo que tú crees que quiere que sea verdad. Y no me malinterpreten, cada uno puede escoger lo que quiera. Pero solo porque has escogido algo, o sientes algo, o piensas algo, eso no lo hace verdad. La verdad no cambia. Nosotros sí, nuestros pensamientos y emociones también. Estas cosas no son la verdad. Lamentablemente el mundo nos ha llevado a pensar y creer que la verdad es lo que piensas y lo que crees. Hoy hemos llegado al punto donde lo que ya era claro que era verdad, ya no es tan claro. En el mundo se pueden sorprender ustedes, pero la pedofilia ha llegado a ser un tema de debate. La pedofilia es un tema de debate, que un hombre adulto y un niño puedan mantener relaciones amorosas y también físicas. Y esto es un tema de debate hoy en el mundo, porque la verdad se está tergiversando. Cuando la verdad comienza a tergiversarse y deja de ser clara, el mundo cae y se descompone. El aborto, la eutanasia y la pena de muerte, el quitar una vida, se ha vuelto un tema de discusión en el mundo. Y ahora hay explicación por la cual realmente quitar una vida es bueno a veces. La moral no es subjetiva. La moral realmente viene de Dios y nos enseña qué realmente está bien y mal. Y cuando tú empiezas a cambiarla y comienzas a ir en contra de la palabra de Dios, comienzas a ver las consecuencias de hoy, cómo está el mundo. ¿Están conmigo, familia? Pero no solo eso, ya la moralidad, algo que puede llegar a ser un poco subjetivo porque, las personas allá afuera dicen, pero no hay una guía objetiva de la moral. Sí, la tenemos, es la Biblia. Ahora, ya no solo la moralidad se vuelve subjetiva, pero también lo que es las cosas que como seres humanos creemos que es verdad. Hoy en día hay personas que creen que tú puedes escoger tu propio género. Personas que creen que hoy tú puedes sentirte una mujer y ser una mujer. Y si mañana te sientes un hombre, puedes ser un hombre. Y si crees, hoy no te sientes ni hombre ni mujer, puedes no ser nada. Y hasta allá ha llegado el mundo. La ideología de género. ¿Por qué? Porque la verdad dejó de ser inmutable y comenzó a ser, ¿qué? Subjetiva. Cada vez que tú vas en contra de la Biblia y como población, como seres humanos, cada vez que nos desviamos como pueblo de la verdad de Dios, comenzamos a caer en la oscuridad. Hoy en día el individuo es quien escoge qué es moral o lo que no es moral, lo que es verdad y lo que no es verdad. Y cada vez la verdad es más gris. Mi pregunta es, ¿cómo está realmente tu estándar de verdad? ¿Sigue firme en la palabra de Dios? ¿O has escogido tú crear tu propia verdad? Déjame decirte que porque tú pienses que algo es la verdad o sientas que algo es la verdad, eso no lo hace verdad. La verdad es Jesús y la palabra de Dios. ¿Están conmigo, familia? Pero el mundo podemos esperar muchas cosas. El mundo está perdido y tenemos que ayudar a ser salvados. Pero lo más horrible es cuando el concepto de verdad subjetiva comienza a entrar a las personas que realmente dicen profesar a Dios. Es horrible cuando el concepto de verdad se pierde dentro de los que profesan enseñar las enseñanzas de Jesús, donde los mismos cristianos comienzan a creer que cada uno tiene su propia verdad. Eso realmente es de Satanás. Bueno, lo otro también, pero esto dentro de la iglesia, verdad subjetiva, es completamente de Satanás. Esta semana me pasó que hace una semana yo estaba estudiando la Biblia con un hombre. Este hombre simplemente su vida era una vida de inmoralidad sexual, impureza, mentiras. Él simplemente vivía en el pecado. Y él sabía, él se dio cuenta. Bueno, el caso es que lo llamamos a vivir como un verdadero discípulo. Y al principio dijo que sí, pero después decidió no. Él amaba mucho su pecado. Él amaba mucho el dinero y su vida se había desenvuelto acerca de la búsqueda de dinero. Bueno, al final él decidió irse alejando. No quiso hacer las cosas como la Biblia decía. ¿Qué pasó? Esta semana yo pude hablar nuevamente con él y hablar, bro, ¿has estado pensando realmente en tu salvación? ¿Has estado realmente pensando en vivir como un verdadero discípulo? Y él con mucha emoción me dice, sí, claro. Fui y hablé con 2 padres en la universidad y me dijeron que cada uno puede tener su propia interpretación de la verdad.
Él pidió consejo espiritual dentro de la universidad y ese fue el consejo. Mientras tú lo estés haciendo de todo corazón, tú puedes hacer lo que quieras. Hasta allá ha llegado la religión. Hasta allá ha llegado Satanás, que se ha metido dentro de las mismas personas que profesan a Jesús, diciendo que la verdad no existe y que tú puedes escoger tu verdad. Esa porquería no puede entrar al reino de Dios. La verdad no es lo que yo piense ni lo que ustedes piensen, sino que la misma palabra de Dios Jesús diga. No saben cuánta indignación me dio. Y realmente a eso están expuestos los jóvenes en las universidades. Cuando van a buscar ese consejo espiritual, se encuentran con estas personas que les está diciendo que uno puede seguir a Dios como quiera, cuando Dios nos ha dicho que Él busca verdaderos adoradores. Hasta allá ha llegado Satanás. Y es de esperarse. Vamos a ir a Juan 8, versículo 44. Juan 8, 44. Esto es lo que nos dice Jesús de Satanás. Juan 8, versículo 44, dice así: ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Él es el padre de la mentira. Y sin embargo, a mí, que les digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios escucha lo que Dios dice, pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. Lamentablemente, esta escritura aplica para muchas personas que están profesando a Dios y simplemente son hijos de Satanás, del diablo. Cualquier persona que vaya en contra de las enseñanzas de Jesús y de la Biblia, Jesús les ha dado un nombre: hijos del diablo. Lamentablemente es triste como la religión allá afuera se ha vuelto más de emociones y realmente opiniones que la verdad, que es Jesús y la palabra de Dios. Y como congregación no podemos permitir que eso suceda. Vamos a ir a 1 Timoteo capítulo 3. 1 Timoteo capítulo 3. Acá es Dios por medio del Espíritu Santo hablando por medio de Pablo. Dice 1 de Timoteo capítulo 3. Vamos a leer versículo 44. ¿Están ahí, hermanos? Bueno, es 2 Timoteo. Ok, es 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14. Gracias, hermanos. Yo veía que había un error. Cuando comienzan sabes que hay algo malo que está pasando, ¿verdad? Gracias por estar acá conmigo. Va a 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14. Esto es lo que dice Pablo. Aunque espero ir pronto a verte, escribo estas instrucciones para que si me retraso, sepas cómo hay que comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Acá Pablo nos enseña realmente qué es la iglesia, la verdadera iglesia. Primero que todo, es la casa de Dios. ¿A quién lo anima eso? ¿Qué lo anima hoy ser familia de Dios? Es increíble, pero como iglesia, y si nos visitas el día de hoy, de pronto la religión te llevó a pensar que la iglesia es un lugar. La iglesia no es un lugar. La iglesia en el griego es asamblea de los escogidos. ¿Qué quiere decir esto? La iglesia bíblicamente son las personas que siguen a Jesús, amén. La iglesia es la casa de Dios porque Dios ha hecho morar su espíritu en ti. Tú eres la casa de Dios. Pero también dice que somos la iglesia del Dios viviente. Pero el que más me encanta, o uno de los que más me encanta, la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Somos nosotros quienes somos columna y fundamento de la verdad. Y si la palabra, y si la iglesia comienza a tergiversarse, comienza a perderse la verdad. La realidad, familia, es que la iglesia es la única esperanza que tiene el mundo acá en la tierra.
La iglesia, los verdaderos discípulos, es la única esperanza que hay para que realmente Jesús pueda llegar a todas las naciones y salvar a este mundo en oscuridad. Tú y yo somos la columna y el fundamento de la verdad. Así como dijo un gran hombre, ¿verdad? Con un gran poder viene una gran responsabilidad. Spider-Man, ¿verdad? Pero es la realidad. Es la realidad, familia. Tú y yo, como iglesia, somos la columna y el fundamento de la verdad. Si nosotros nos torcemos, no hay esperanza para este mundo. Como iglesia, es nuestra más grande responsabilidad con el mundo enseñar la verdad. Y por eso es que hay personas allá enseñando doctrinas de hombres satánicas. ¿Por qué satánicas? Porque van en contra de la verdad. Nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios y Jesús. ¿Están conmigo, familia? Nosotros somos columna y fundamento de la verdad, y eso trae una gran responsabilidad. Pero igualmente importante que enseñar la verdad es enseñar a vivir la verdad. En la casa de Dios, el fundamento de la verdad, enseñamos la palabra de Dios, pero con nuestra conducta enseñamos cómo luce la verdad. ¿Amén? Hablar de la Biblia te hace un conocedor de Jesús, pero vivir la Biblia te hace un discípulo de Jesús. Por eso vamos a ir a Juan 8, mi segundo punto. La verdad es algo que se vive. La verdad es algo que se vive. Vamos a ir a Juan 8, versículo 31 al 32. Y acá es Jesús hablando de cómo realmente llegar a la verdad. Si lo visitas el día de hoy y quieres realmente conocer la verdad, bueno, estas son las palabras que tiene Jesús para ti. Juan 8, versículo 31, déjenme saber, familia, cuando estén ahí. Juan 8, 31 dice así: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. De ahí sale nuestro título, ¿verdad? La verdad te hará libre. Y la realidad es que la verdad es la autora de la libertad. Cuando tú empiezas a vivir la verdad, comienzas a sentirte más libre. ¿Libre de qué? Libre de tu pecado. Hoy quiero realmente explicarte esta escritura porque personalmente es una de mis favoritas y la que me abrió la mente. Porque dice Jesús a los judíos que habían creído en él. Estas personas creían en Jesús y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, o sea, si se mantienen fieles y obedecen y caminan en mis enseñanzas, ¿serán realmente qué? Mis discípulos. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. Mi pregunta es: ¿una persona que cree en Dios ya es libre? ¿Ya conoce la verdad? No para Jesús. Si hoy tú crees en Dios, te felicito. Es el primer paso, pero tú no conoces la verdad. Vamos a ir a Santiago 2, versículo 19. Primer subpunto: creer en Jesús no es suficiente para conocer la verdad. Creer en Jesús no es suficiente para conocer la verdad. En Santiago 2, versículo 9, déjenme saber, familia, cuando estén ahí. Dice así, Santiago 2, versículo 9 dice, versículo 19. Dice, Santiago 2, versículo 19 dice: ¿tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. ¿Sabes quién también cree en Dios? Los demonios. Y tiemblan al escuchar su nombre. Creer en Dios no es conocer la verdad. Hasta los demonios creen en Dios. Recuerda que los demonios en algún momento estuvieron adorando a Dios en el cielo, y Satanás los convenció de una mentira. Si tú crees que Satanás puede convencer a ángeles de que dejen adorar a Dios, no te va a convencer a ti de que dejes el reino de Dios. Satanás es experto en la mentira. Y creer en Dios
no es significado de conocer la verdad. Hasta que creyeron las mentiras de Satanás, los demonios, ellos también creen. Ahora tú me podrás decir, no, yo creo en Dios, pero no solo eso, yo leo la Biblia todos los días. Yo ya conozco la verdad. Y te voy a decir algo, eso es una mentira. Tú puedes creer en Dios, leer tu Biblia y no conocer la verdad. Vamos a ir a Mateo 4. Segundo subpunto, conocer las enseñanzas de Dios no es conocer la verdad. Vamos en Marcos 3. Bueno, en Marcos 3 Jesús es bautizado ¿por quién? Por Juan el Bautista. No porque él tuviera que ser perdonado en sus pecados, porque sabemos que Jesús no pecó, sino para cumplir con toda justicia, para mostrarnos a nosotros lo que teníamos que hacer para recibir perdón de pecados y el Espíritu Santo. Amén. Pero ¿qué pasa justo después que Jesús es bautizado en Marcos 4? Él es llevado al desierto a ser tentado ¿por quién? Por Satanás. Marcos 4, versículo 5. Esta es una de las tentaciones de lo que hace Satanás a Jesús. Marcos 4, versículo 5 dice así. Mateo, estoy leyendo todo mal el día de hoy. Es Mateo, ¿eh? Mateo 4. Más suspenso, ¿verdad? Más suspenso. Mateo 4, versículo 5 dice así. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está: ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito: no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. Acá en medio de la tentación que Jesús estaba siendo confrontado por Satanás, ¿qué hace Satanás? Cita las Escrituras. La realidad, familia, es que Satanás se sabe la Biblia. Satanás lee su Biblia. Mi pregunta es, ¿tú lees tu Biblia? Realmente Satanás conoce las Escrituras. Y lo peor de todo, y algo un poco tenebroso, es que puede que las sepa mejor que nosotros. Satanás se sabe las Escrituras mejor que tú y que yo. Porque ¿sabes qué? Satanás es un experto en la mentira. Y si él puede hacer que la mentira luzca 99% verdad y 1% mentira, todavía es mentira. Por eso, una buena mentira no es la que es completamente separada de la verdad, sino la que se parece más a la verdad, pero sigue siendo una mentira. ¿Tú crees en Dios? Los demonios también. Tú te sabes la Biblia, Satanás también. Pero no podemos negar que Satanás no conoce la verdad, porque la verdad no es algo intelectual. La verdad es algo que se vive. ¿Están conmigo, familia? El día de hoy Jesús nos enseña que la verdad viene de creer en Él, conocer sus enseñanzas y obedecerlas, ser un verdadero discípulo. Si hoy tú crees en Dios, magnífico, pero si no obedeces sus enseñanzas, estás al mismo nivel que un demonio. Si tú crees en Dios, pero no obedeces las Escrituras, estás al mismo nivel que un demonio. Si hoy tú te sabes las Escrituras, increíble, pero si te las sabes y no las pones en práctica, estás al mismo nivel que Satanás. Y en la realidad, la verdad no es algo intelectual, es algo que se vive en nuestra vida. ¿Están conmigo, familia? Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Hoy quiero preguntarte el día de hoy: ¿estás viviendo la verdad o solo conoces la verdad? O ni siquiera conoces la palabra de Dios. Si no conoces la palabra de Dios, estás viviendo las mentiras de Satanás. Y créeme, las mentiras de Satanás pueden hacerte sentir bien, pero aún así vivir en una mentira. Puedes mostrar con tu vida que Jesús es la verdad, el camino y la vida. Realmente muchos de nosotros, o los discípulos, realmente podemos contarte qué es vivir la verdad, porque realmente se vive en nuestras vidas. El reino de Dios está lleno de hombres y mujeres que con su vida han demostrado lo que Jesús ya había dicho, que Él es la verdad y su palabra es la verdad. ¿Están conmigo, discípulos? Es una
obligación, es una responsabilidad de nosotros. No solo predicar la palabra, pero también mostrarla con nuestra vida. Mi pregunta es, ¿pueden ver las personas allá afuera la verdad en tu vida? ¿Realmente pueden ver las personas en tu vida la verdad? Porque la verdad no es intelectual, la verdad se tiene que vivir, amén. Satanás es el padre de la mentira, y la mentira es lo que nos hace esclavos espiritualmente. Si nos visitas el día de hoy, quiero preguntarte, ¿a quién estás creyendo? ¿Cuál es tu estándar de verdad? ¿Estás siguiendo a Dios conforme a tus emociones? ¿Estás siguiendo a Dios conforme a lo que te dijeron en un lugar? ¿O es realmente sigues a Dios conforme a lo que la palabra de Dios, lo que es la verdad, lo que es inmutable dice? Hoy quiero invitarte, si no conoces la palabra de Dios, amén, es el tiempo de aprender. Pero muy probablemente estés viviendo la mentira de Satanás y la esclavitud de vivir una mentira. Recordemos, familia, que la verdad te hará libre, amén. Sí, vamos a ir a Marcos 6, Marcos 6, versículo 17. Tercer y último punto. La verdad se tiene que decir, amén. La verdad se tiene que decir. Cuando una persona realmente vive la verdad, solo le queda una opción: hablar y decir la verdad, amén. Y en Marcos 6 les voy a dar un poco de contexto de lo que está pasando acá. ¿Quién ha oído acerca de Juan el Bautista? Bueno, espero que todos. Si no, por favor estudia la Biblia con la persona que te invitó, amén. El caso es que Juan, a este hombre bautizaba tanto que le pusieron de apodo el Bautista, ¿verdad? Imagínate que bautices tanto, es increíble, ¿ven? El caso es que Juan el Bautista, él amaba la verdad. Y Juan el Bautista no podía evitar no decir la verdad. Y en el versículo 17 del Marcos 6 decía así: en efecto, Herodes mismo había mandado que arrestaran a Juan y que lo encarcelaran, que lo encadenaran en la cárcel. Herodes se había casado con Herodias, esposa de Felipe, su hermano. Y Juan le había estado diciendo a Herodes: la ley te prohíbe tener la esposa de tu hermano. Por eso Herodias le guardaba rencor a Juan y deseaba matarlo. Pero no había logrado hacerlo, ya que Herodes temía a Juan y lo protegía, pues sabía que era un hombre justo y santo. Cuando Herodes oía a Juan, se quedaba muy desconcertado, pero lo escuchaba con gusto, ¿amén? Acá vemos a Juan, un amante de la verdad. Y este hombre no sabía callarse la verdad. Tanto que fue encarcelado por decir la verdad. Él se fue a un rey a decirle en la cara que estaba pecando, porque él no podía evitar decir la verdad. Bueno, es muy interesante porque acá vemos dos respuestas completamente diferentes a que te digan la verdad. Estaba la de Herodes. Herodes lo había encarcelado, pero Herodes respetaba a Juan. Cuando una persona dice la verdad, es respetada. ¿Sabes por qué las personas no te respetan? Porque no dices la verdad. Porque no eres íntegro. Porque aún eres un agradador de personas. Pero cuando tú dejas de agradar a personas y comienzas a decir la verdad, las personas empiezan a respetarte, amén. Pero también está el que está Herodias, la mujer con que Herodes se había casado. A ella sí no le gustó para nada, la verdad. Y lo quería que lo matara. Realmente, cuando una persona dice la verdad, o va a ser respetado o va a ser odiado. Pero una persona que no dice la verdad, bueno, ni hablemos de eso, a ver. Pero vamos a seguir leyendo qué pasó con Juan el Bautista. Vemos acá que Juan era un amante y fan de la verdad. Él estaba dispuesto a predicar en todo momento al que fuera, ¿ven? Y hoy quiero preguntarte, ¿cuánto amas tú realmente la verdad? ¿Cuánto amas tú realmente la verdad? ¿Es la verdad de Jesús y su palabra algo que estás dispuesto a predicar en todo momento al que sea? ¿Estás dispuesto a hablar con la verdad a las personas de su pecado? Porque realmente tenemos que hablar del pecado a las personas, así como personas hablaron de nuestro pecado también a nosotros, y hoy podemos realmente ser discípulos, amén. ¿Estás dispuesto a amar la verdad, tanto para hablarle del pecado a la persona? Bueno, Juan amaba eso. Vamos a seguir leyendo en versículo 21.
Por fin se presentó la oportunidad. En su cumpleaños, Herodes dio un banquete a sus altos oficiales, a los comandantes militares y a los notables de Galilea. Es cumpleaños de Herodes, un rey. Él hace una fiesta increíble, ¿verdad? La hija de Herodias, o sea, su hijastra, entró en el banquete y bailó, y esto agradó a Herodes y a los invitados. Pídeme lo que quieras y te lo daré, dijo el rey a la muchacha, y le prometió bajo juramento: te daré cualquier cosa que me pidas, aun cuando sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué debo pedir? La cabeza de Juan el Bautista, contestó. Enseguida se fue corriendo la muchacha a presentarle al rey su petición: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se quedó angustiado, pero a causa de sus juramentos y en atención a los invitados, no quiso desairarla. Así que enseguida envió un verdugo con la orden de llevarle la cabeza de Juan. El hombre fue, decapitó a Juan en la cárcel y volvió con la cabeza en una bandeja. Se la entregó a la muchacha y ella se la dio a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cuerpo y le dieron sepultura. Realmente es una historia muy triste de lo que realmente pasó con Juan. Pero Juan no murió triste, porque toda su vida él predicó la verdad. Juan amaba tanto la verdad que no estaba dispuesto a aguar la verdad. No estaba dispuesto a cambiar la verdad, incluso si esto le podía traer consecuencias a su vida. Encarcelado y decapitado por la verdad. Cuando una persona realmente está dispuesta a decir la verdad, está dispuesta a morir por la verdad. Y eso fue exactamente lo que le pasó a los apóstoles de Jesús y a Jesús mismo. Jesús estuvo dispuesto a morir por la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad de Él ahora nos hace libre a nosotros. ¿Qué hubiera pasado de Juan, los apóstoles y el mismo Jesús hubieran aguado y comprometido la verdad? Tú y yo seguiríamos esclavos del pecado, con un destino de una eternidad en el infierno. Tú y yo no podemos callarnos la verdad nunca. Y necesitamos empezar a ser amantes de la verdad. Un hombre y una mujer que ama la verdad es exaltada por Dios, es respetado por unos y odiado por otros. Pero cuando realmente una persona vive la verdad, solo le queda una opción: hablar la verdad. ¿Amén? Lamentablemente la verdad no ha sido algo que hemos amado más que otras cosas muchas veces. Y bueno, yo como líder de la iglesia, yo tengo que estar enterado de la mayor parte de cosas posibles, amén. Pero sé que algunos de los discípulos no han amado más la verdad que el agradar a personas. Sé que algunos han estado escuchando mayormente en el ministerio universitario conversaciones necias, chistes fuera de tono de sus hermanos, conversaciones que no edifican a nadie y simplemente siguen siendo parte de estas conversaciones. Vemos personas hablando de todo tipo de cosas fuera de tono y nada espirituales, y no somos capaces de hablarles con la verdad de Dios. Porque queremos seguir manteniendo una amistad que no es espiritual, por realmente una amistad con Dios y Jesús. Hoy tienes que darte cuenta: si tú estás viendo a tu hermano pecar, dejarlo pasar no es amarlo, ni amar a Jesús. Tenemos que hablar del pecado de cada uno de nosotros, uno a uno. Hay otros hermanos que ven el pecado de un hermano y se van y se lo cuentan a otro hermano. Eso es horrible. Eso se llama chisme. Y hemos amado más el chisme que a Jesús. Lamentablemente son cosas que pasan cuando la verdad comienza a tornarse gris para nosotros. No, lo que tú estás haciendo primero, si tú estás viendo a tu hermano pecar y simplemente lo pasas, eres un agradador de personas. Y eso es pecado. Si tú estás viendo el pecado de tu hermano y vas y se lo cuenta a alguien más, tú estás cayendo en chisme y eso es un pecado. Hemos visto muchas veces a hermanos con actitudes egoístas que faltan a las reuniones, que no quieren tener discipulado, que no comparten su fe y no decimos nada para no molestarlos. De pronto se ofenden. Un verdadero hombre y mujer que ama la verdad, no le importa cuánto pueda ofender a la persona al hablar la verdad. Ahora, la escritura en Efesios 4, versículo 15, vamos a ir allá. Efesios 4, versículo 15.
Versículo 15 de Efesios 4 dice así: más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. ¿Ven? Tenemos que entender que la verdad es amor. Y la verdad tiene que ser dicha con amor. Si vas a hablar del pecado de tu hermano, no es simplemente para condenarlo, sino para ayudarlo. Pero realmente, no hablar cuando un hermano está pecando, o pasarlo por alto, o hablar con alguien más del pecado de otro, es simplemente no amar ni a Dios ni a tu hermano. Hoy, familia, recuerden que como iglesia somos el fundamento de la verdad. Si tú y yo nos torcemos de la verdad, que es Jesús y la Biblia, simplemente el mundo no va a tener esperanza. Mi pregunta es: ¿cuánto estás amando la verdad del día de hoy? ¿Cuánto realmente estás amando a Jesús y su palabra? ¿Y qué tan dispuesto estás de predicarla? ¿Están conmigo, hermanos? Hoy tenemos que ser hermanos, hermanas, hombres y mujeres que estén dispuestos no solo a hablar la verdad, pero a vivirla también. Mi pregunta es: ¿estás preparado para vivir la verdad el día de hoy? Eso es la iglesia. Nosotros hablamos, pero ¿qué vivimos la verdad? En conclusión, familia, la oración nos cambia. Y ser un verdadero orador es el que lo hace en espíritu y en verdad. Hoy entendimos que era la verdad solo está en Jesús y en su palabra, amén. Pero realmente no se queda en simplemente saber que es verdad, sino vivirla también, ¿verdad? No es simplemente creer en Dios, no es simplemente conocer la Biblia, es vivirla y practicarla. Porque la verdad es algo que se tiene que vivir, pero también es algo que se tiene que decir. Por eso, familia, sigamos siendo verdaderos adoradores, traer más hermanos a esta familia y que para Dios sea toda la gloria. Amén.